Te damos la bienvenida al Ministerio Infantil Niños del Rey, porque de los tales es el reino de los cielos. Buenos días, niños, ha llegado el momento de poner este programa en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, vamos delante de ti y te damos gracias porque eres bueno, porque nos cuidas, Señor, estemos donde estemos. Gracias, bendito Dios, porque nos permites tener este programa especial para nuestros niños. Bendice, Padre, la exposición de tu palabra, bendice los cantos, todo lo que se vaya a hacer en este momento, que sea de gran bendición para la vida de los niños. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús y le dijo: Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren, pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver el capítulo 2 de esta historia de la misionera María Slessor, el cual se titula El llamado de la selva. María estaba muy emocionada bajando. Era lo más emocionante que le había tocado vivir, ya que estaba disfrutando del cálido sol, la tibia brisa del mar, nada que ver con el frío de Escocia, ¿recuerdan? Se sentía muy contenta hasta que recordó algo. Los domingos no adoraban a Dios, ya que su viaje duró mucho tiempo. Ella tenía muchas dudas en su mente sobre el lugar, que se las hizo al capitán sobre si había caníbales, si existía hechicería, y él en voz baja le decía que no era un lugar apropiado para una joven decente. Quizá María pudo sentir temor, pero segura contestó que al lugar donde iba, donde estaría la misión, que era en el pueblo de Duque, sí habría ley y orden. El capitán, muy sarcástico, se rió y le dijo que ese pueblo no era Escocia, que eran chozas de adobe y paja, y la casa del misionero estaba en una colina sobre todas ellas, y trató de intimidarla más, diciéndole que la ley no había, que a unos los tomaban y los echaban a aceite hirviendo, o los hacían comer la semilla venenosa de calabar. De cualquier manera, uno era hombre muerto. ¡Qué miedo! ¿Te imaginas querer ir a un lugar y que te digan que no importa lo que hagas, vas a salir muerto? Y sobre todo diciendo que te pueden hervir, que te pueden comer. Eso nos asustaría muchísimo a todos. A mí me daría muchísimo miedo. Pero ¿saben qué? Ella estaba segura y tranquila y dijo que estaba lejos de sentirse muerta y no se asustaba.
Ella estaba ansiosa por llegar, lo había esperado por tantos años, lo había visto y lo había sentido ese llamado desde que era niña. Entonces ella, lejos de estar asustada, se sentía muy emocionada por fin estar en aquel lugar que ella había querido, para el cual ella había sido llamada. Calabar no había sido un lugar que estuviera lejos de la visita de las personas. Antes habían ido personas, pero no a nada bueno. Solamente habían ido a tomar esclavos, especias, hierro, aceite, pero qué triste. Eso fue por 400 años y no precisamente para mostrar el amor de Dios, solamente para saquear y aprovecharse del lugar. Ella veía atenta todo su alrededor, todas las flores, los árboles, todo era tan distinto y los animales, bueno, ni se diga, una gran cantidad. Y al fin llegó el tiempo en que pudo llegar a esa nueva casa, a ese nuevo hogar que estaba en la ciudad de Duque. Cuando llegó el domingo, pues ella estaba muy feliz, por fin iba a alabar a Dios y se sorprendió muchísimo. Todos los aldeanos se reunieron en una pequeña iglesia y cantaban himnos, pero no era en el idioma de ella, sino en el idioma de los nativos. Pero aún más fue su sorpresa cuando salió el predicador, que era un hombre grande. Él era un cacique de una tribu o el jefe de una tribu que estaba ahí. Él había sido caníbal. ¿Se imaginan, niños? Él había sido caníbal. ¿Qué quiere decir? Que él antes pues había comido personas. ¿Se imaginan? Pero ahora él era cristiano. Dios había tocado su corazón y lo había cambiado, y ahora lo estaba usando para llevar la palabra de Dios a todas las personas que se encontraban ahí. María aprendió la lengua de Calabar, que era el efik. Aprendió a hablarla y además ella se encargaba de dar clase a los niños. Se encargaba de 30, pero además ella tenía otra tarea, que era que a las 5:30 de la mañana tenía que despertarse y tocar la campana de la misión. Y como a todos, yo creo que nos ha pasado, algunas ocasiones se quedaba dormida, pero una misionera que se encontraba ahí, la señora Anderson, le tenía que llamar la atención y le decía que esas no eran unas vacaciones. En una ocasión se despertó María y vio muy claro su cuarto y se asustó. Se apresuró a tocar la campana y entre ella pensó: no puede ser, otra vez me quedé dormida. ¿Pero qué creen? Era la medianoche y esa luz no era del sol, sino de la luna. La misión había estado en Nigeria por 30 años y apenas la gente estaba siendo alcanzada con el evangelio. María se comenzó a desesperar, ya que siempre hacía lo mismo y estaba segura ahí en la misión, pero su inquietud la llevó a caminar a la selva sola. A pesar de que a solo un día de camino del pueblo de Duque estaban los salvajes más terribles. Claro que los misioneros la regañaban por exponerse, pero ¿qué creen? María escuchaba el llamado de Dios. Ella cambió totalmente su imagen, aprendió a remar en canoa y a comer la comida africana. Es más, era tan apasionada a lo que hacía y dónde estaba, que aseguraba que se había subido a todos los árboles en varios kilómetros a la redonda. Sin embargo, aún no veía a su primer salvaje. Un día, María caminó hacia la selva, pero en esta ocasión con un guía, que era un nativo cristiano. De pronto, se toparon con un grupo de nativos alrededor de una casa del diablo, que era una casa que había sido construida para el espíritu de un hombre muerto y tenía comida.
El guía le dijo a María que los nativos eran amables y que tenían la duda si la Ma Blanca, así la llamaron, tenía algo que decirles. María se pasmó un poco, no podía pensar, se le secó la boca. Por primera vez estaba viendo a esa gente y al igual que ellos, por primera vez veían a una persona blanca. Le dio su Biblia al guía y pidió que leyera un capítulo, pero tartamudeaba, estaba muy nerviosa, pero clamó a Dios en silencio para ayudarla. Después, de manera sencilla, les empezó a explicar del amor de Dios. Pero María también se dio cuenta que no entendía a los paganos o a esas personas que no tenían a Dios, ya que al contrario de lo que pensaba, que estaban sin religión, tenían y mucha. Y de no tener reglas, tenían muchos reglamentos, pero el temor los regía. Eran esclavos de Satanás, pero ellos no lo sabían. Después de esta experiencia, María, al contrario de estar contenta, no se sentía satisfecha. Y no fue por hablar de Dios, sino que ella tenía en su corazón un gran pesar, que era irse de Duque para establecerse en otro lugar sola y predicar, y eso lo expuso en la misión hasta que le dieron permiso y se encargó de Pueblo Viejo, que estaba más cerca a la tierra inexplorada. María tenía el peso de estar más cerca de aquellas personas y no solamente estar en ese lugar seguro de la ciudad de Duque. María recordaba el día que visitó una nueva aldea. Ella recuerda ver a toda la gente bailando en círculo con muchos tambores alrededor y vaya qué ruido, no era uno o dos, eran muchos. Y la gente así expresaba sus sentimientos por medio de los tambores, del baile, y no solamente tocaban tambores en alguna ocasión en especial, sino era para todo, para un funeral, para una boda, un nacimiento, incluso una guerra. Pero todos esos sonidos inquietaban a María, la ponían nerviosa y confundían sus pensamientos. Pero cuando ella entró a una aldea, había notado algo extraño, se sentía diferente. Era el poder de Satanás y del mal. Ella permaneció despierta en su cama toda la noche debido a los lamentos por los muertos y los sonidos de los tambores, los mosquitos, las pulgas, los insectos, los piojos. Se sentía completamente descorazonada, muy sensible. Pero un día, visitando una choza, se encontró a 3 ancianas que estaban en el suelo. Tenían hambre, estaban cubiertas de llagas, estaban sucias. Y cuando María entró, una de ellas dijo: «Ma, he orado, pero Dios no me contesta». María le preguntó que a quién había orado y la anciana le dijo: «Yo no sé, solo llamo a Dios, le digo que estoy enferma, que tengo hambre, que no tengo un amigo, yo oro, pero no me contesta, me gustaría saber quién es». Y María no lo pensó 2 veces y ella le dijo que ella había ido para decirle quién era ese él. En ese momento, la anciana sintió que ese cansancio ya no estaba al escuchar la historia de Jesús, pues ya que Jesús tiene el poder de perdonar su pecado y dar nueva vida. María sin duda se sentía muy contenta, ya que estaba cumpliendo el propósito por el cual había ido. Estaba yendo a llevar la palabra de Dios a aquellos que no lo conocían y por primera vez estaban escuchando de él. Pero después de un tiempo de venir de una ciudad totalmente diferente a otro país totalmente diferente, de igual manera, empezó a notar que el clima le hacía daño, ya que en 6 meses del año soplaba el harmatán. ¿Qué era el harmatán? Bueno, pues es un viento
que tiene polvo muy finito y es arena rojiza del desierto. Entonces ella pues se sentía muy deshidratada, la piel reseca, se fatigaba mucho. Incluso en algunas ocasiones tuvo temperatura alta y estuvo a punto de morir. Ella sin duda a veces lloraba al sentir nostalgia por su casa. Extrañaba a su mamá, extrañaba todo lo que ella conocía. Y ahí donde María se encontraba tenían una costumbre totalmente horrible, que era que si en una familia nacían unos gemelitos, tenían que matar a uno. ¿Por qué? Decían que eso traía mala suerte a la aldea. Entonces, ¿qué hacían? Pues iban y los dejaban en medio de la selva para que o se los comiera un animal o murieran de hambre. Pero María estaba muy indignada, ya que pues es asesinar a un bebito que no tiene la culpa de absolutamente nada, y comenzó a rescatarlos. ¿Saben? Tenía a media docena viviendo ya con ella. Los cubría con periódico, pues los tenía en el piso, en la tierra. A algunos de esos pequeños les puso los nombres de sus hermanos que vivían o que habían muerto en Escocia. La mayor de todos ellos le puso el nombre de Juanita, que cuando ella creció y se hizo mujer, nunca dejó a María y fue de gran ayuda para ella. Un día María estaba acampando en una tienda en la selva, cuando de pronto en la noche se despertó y vio una pantera junto a ella. ¿Y saben qué tenía en la boca? ¡Un bebé! Ella de inmediato, de un salto, se levantó y tomó un palo ardiendo de los que tenía ahí en la fogata. ¿Y qué creen que hizo? Golpeó a la pantera con todas sus fuerzas en la cara. Y la pantera soltó un aullido de dolor y dejó caer al bebito y se fue de ahí. Pero el bebé, gracias a Dios, no sufrió ningún rasguño. Y cada que María llevaba a un gemelito a su casa, la gente decía que ella estaba llevando la mala suerte y que se iba a morir. Pero María estaba segura de que eso no iba a pasar. Y exactamente, María no moría, al contrario, Dios la seguía bendiciendo y la seguía cuidando. Cuando llegaba el domingo, ella salía muy temprano para ir a la aldea de Cúa. Llevaba una gran campana y la tocaba por todo el camino, pues para llamar a la gente, para poder celebrar allí una reunión. Y luego se iba a la siguiente. Es más, en un día podía visitar hasta 12 aldeas, hacer 12 reuniones en solo un domingo. ¡Qué cansado! Pero su amor por esa gente la movía y no le importaba. Y entre cada aldea ella visitaba a los enfermos. Los nativos del pueblo viejo ya no practicaban aquellas cosas que eran desagradables para Dios, y los caciques, los jefes, decían a la gente que ellos no podían servir al Dios verdadero y a los ídolos. Dios estaba obrando, Dios estaba siendo exaltado y estaba siendo conocido por las personas de ahí, tanto que la fama de María se estaba esparciendo por toda la selva y la conocían como la Ma Blanca, que con medicinas y mejores ideas que ellos. Un día, un cacique llamado Ocón, que pertenecía a la aldea de Ibaca, envió una canoa con 40 remeros y llevaba un mensaje para ella, que querían que visitara su aldea. Esa aldea quedaba a unos 48 kilómetros. María aceptó. Sin embargo, los amigos de María amenazaron con que si ella no volvía o le pasaba algo malo, ellos se vengarían horriblemente de ellos. Se despidieron, la abrazaron, ya que la amaban tanto y no querían que se fuera de la aldea. Y ese viaje duró 10 horas. María se había quedado dormida en la canoa y cuando despertó, bueno,
pues a ella la llevaron con honores a la casa del cacique, en donde ya le tenían un cuarto. Cuando llegó, todas las esposas del cacique se sentaban lo más cerca de María para que no se sintiera sola, ya que no era correcto que la visita se quedara sola. Pero esas esposas tenían algo muy peculiar. Eran muy grandes y casi asfixiaban a María. Le estrujaban y la pellizcaron. Ella sudaba mucho y le faltaba el aire. Y bueno, ni hablar de los animales, que las lagartijas y las ratas se caían del techo toda la noche y las esposas gritaban y se peleaban entre ellas. ¡Ay! ¡Qué noche tan larga y de insomnio tuvo María! María trabajaba muy duro y todas las mujeres que estaban ahí se acercaban para verla. Ella les enseñó cómo cortar, coser ropa, cómo hacer vendajes y cómo lavar la ropa suave, sin estarla golpeando muy fuerte sobre la roca hasta que ya quedaba inservible. Ella les enseñaba a esas mujeres y muchas veces se le quebraba la voz porque se daba cuenta que por primera vez estaban oyendo la palabra de Dios. Y esas mujeres guardaban silencio y le escuchaban atentamente. Ellas sabían que por fin alguien las consideraba como personas y no como esclavas. En África, los huracanes llegaban de repente y un día María sintió que venía uno. Y efectivamente, el viento era muy fuerte, la lluvia caía con mucha fuerza, rayos, truenos, los rayos chocaban con los árboles y el techo de la casa, de la choza donde estaba María, voló. Todos los niños que estaban ahí con ella, pues estaban muy asustados y María los llamó, los abrazó y les dijo, vengan, vamos a cantar. Y encima de todo ese escándalo de la lluvia y de la tormenta, se podía escuchar ese canto. Al día siguiente, por la lluvia, por haberse mojado, María tuvo temperatura, pero nada grave. Tomó un poco de medicamento y al día siguiente se sintió mejor. Y ella, estando aún en aquella aldea de Ivaca, escuchó que había un problema, había sucedido algo. 2 jóvenes, 2 esposas del cacique habían desobedecido en algo, así que habían decidido castigarlas. Pero no un castigo cualquiera, a cada una se le daría 100 azotes. ¿Se imaginan? 100 azotes. A veces nos dan una nalgadita o nos daban un manazo y ya nos queríamos morir con eso, pero ellas iban a recibir 100 azotes. María inmediatamente se alarmó y les dijo que eso era algo muy severo. Entonces el cacique, con las propias palabras de María, le dijo: no sería buena la palabra de Dios si impide que castigue la desobediencia. María no pudo decir nada en ese momento, solamente se acercó con aquellas jóvenes y les dijo: yo no puedo evitar su castigo. Ustedes realmente desobedecieron, pero ¿saben qué? Pidan perdón a Dios, confiesen su pecado y pídenle que las perdone. Y para el futuro, sean más cuidadosas. Entonces todos los hombres que estaban ahí alrededor hicieron una sonrisa y dijeron: la Ma Blanca está con nosotros. Sin embargo, María los volteó a ver con indignación y les dijo: ustedes son los culpables, ustedes tienen la culpa de esto. ¿Por qué? Porque solamente deberían de tener una esposa y ellas son jóvenes, no deberían de estar encerradas, deberían de ser libres, deberían de disfrutar y ellas deberían de elegir a sus maridos. Los hombres, esa sonrisita se les borró y ahora entre ellos refunfuñaban, entre ellos hacían muecas y hablaban entre dientes. Sin embargo, después de todo esto, ellos aceptaron en que en vez de recibir
100 azotes, las muchachas únicamente recibieran 10 azotes cada una. Después de este castigo, María las tomó y las llevó a su choza, les dio medicamento para que ellas pudieran descansar. Y bueno, pues llegó el tiempo en que María debería de regresar a Pueblo Viejo, donde ella había iniciado. Pero cuando iban de camino, una tormenta muy fuerte llegó. Y María estaba sentada temblando, se estaba mojando, imagínense, una lluvia muy fuerte también. Entonces ella estaba temblando, el agua le llegaba hasta las rodillas y pues eso provocó que ella enfermara. Le dio temperatura y empezó a reírse sin parar, como a alucinar, y hablaba cosas que no tenían sentido. Le había afectado todo eso. Entonces cuando llegaron a Pueblo Viejo, María ya estaba inconsciente y la tuvieron que cargar para llevarla a la casa de la misión. Y las personas que estaban ahí se alarmaron mucho y el médico dijo, se tiene que ir a Escocia, tiene que regresar a casa, se está muriendo. Entonces María fue llevada de regreso a Escocia y se quedó con su mamá y con sus hermanas y ella mejoró rápidamente su salud. Y Juanita, ¿recuerdan esa gemela, la mayor? Siempre estaba con ella y hablaba en las conferencias y ella preguntaba, ¿quién irá? Necesitamos misioneros. Y ella insistía a la gente que si ellos no podían ir, que enviaran aunque sea ropa, regalos, pero que necesitaban la ayuda esa gente ahora. A María le presentaron a una señorita que se llamaba Jessie y sin dudarlo, María le hizo una pregunta fuerte a ella. Le dijo, ¿por qué te quedas? Jessie, sorprendida, le dijo, pues nada. Y María le dijo, entonces ve allá. Y esta joven Jessie hizo una solicitud ante el Comité de Misiones Extranjeras y ¿qué creen? La aceptaron. Entonces Jessie se preparó, recibió entrenamiento médico elemental y se fue a Calabar. Ella fue a Calabar antes que María regresara. ¿Y qué creen? Estuvo Jessie en Calabar por 13 años. Y el día que María tocó regresar a Calabar, oyó mucho ruido y vio como un desfile que se acercaba. Vio a hombres con máscaras, con rostros de animales, con cuernos, cubrían sus cuerpos con chales y vestían en todo el cuerpo, los hombros, los brazos, las piernas, y María esperaba lo peor. Quizás María pudo haber pensado, volvieron a sus antiguas prácticas, quizás pudo haber pensado, ¿por qué me fui? Pero María recibió una gran sorpresa. El líder del grupo se acercó a María y le dijo, bienvenida. Estamos celebrando una ley que nuestro cacique acaba de dar, o sea, el líder de la tribu. ¿Qué cuál era? Que de ahora en adelante ningún bebé iba a ser muerto y ninguna madre iba a ser golpeada. Me imagino que María estaba sumamente contenta. Por fin la palabra de Dios estaba actuando y tenía influencia sobre todos los de la aldea. Y le dijeron, ven, establécete en cualquier aldea, te estábamos esperando. No queremos que andes de aquí para allá como antes, porque ya ves lo que te ocurrió la última vez, te enfermaste y no queremos que eso te vuelva a suceder. Pero María tenía una carga en su corazón. Ella no le quiso decir sus planes, ya que le habían llegado noticias que había una tribu salvaje llamada los Ocoyongos, que vivían cerca de una zona pantanosa entre el río Cruz y el río Calabar, que ellos peleaban constantemente y si no hallaban con quién pelear, entre ellos mismos lo hacían. Y desde los más chiquititos, desde los niños hasta los más grandes, los ancianos, siempre estaban ebrios. No había ningún poder sobre ellos, no había quien los gobernara. Así que María tenía muy fija su meta y sabía lo que quería hacer.
¿Y saben qué pasó? Lo vamos a descubrir la próxima semana en un nuevo episodio de nuestra misionera María Slesor. Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros pues como siempre, ¿verdad? Extrañándolos, ya quisiéramos estar en nuestros salones junto con todos ustedes, pero bueno, pues este tiempo nos tocó vivirlo así. Aún así estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y pues el día de hoy nos toca recordarles lo de nuestro cuadernito. Yo aquí tengo el mío, donde anoto todos los textos y las cosas que estamos haciendo durante estos programas. Recuerden que tienen que enviarnos a nuestros WhatsApp personal de la hermana Ruby y al mío, ahí van a aparecer en la pantalla, pues las fotografías de sus cuadernos. No hemos recibido ninguno, estamos un poco tristes porque pues no sé, tal vez se les olvidó o no quieren recibir premios. A ver, ¿quién quiere recibir premio? Yo sé que sí, ¿verdad? Bueno, pues envíenos entonces las fotografías y van a tener de vuelta su premio, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Vamos a aprendernos un texto, ahí en su cuadernito lo van a anotar. Recuerden también tener su Biblia a la mano para que estén buscando en su Biblia, no van a decir llegando, ay, se me olvidó cómo buscar los libros de la Biblia. Pues no, sigan usando su Biblia, léanla, jueguen a sigamos el juego, no me acuerdo, de estar buscando los libros de la Biblia o alguna cita, ¿verdad? Que te van correteando. Ahí jueguen entre familia y van a ver que es una bendición, ¿verdad? No el no dejar de leer la palabra de Dios, el dejar de buscar a Dios. No lo hagan, niños. Ustedes animen a sus papás, ustedes también anímense. Bueno, el día de hoy nos toca anotar en nuestro cuadernito el texto de Gálatas 6:9. Y dice así, vamos, yo se los voy a decir, ustedes traten de repetirlo junto conmigo, lo anotan en su cuadernito y nos mandan las fotografías, ¿ok? Bueno, dice así, Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9, a ver, otra vez, vamos a repetirlo. No nos cansemos de hacer bien, pues que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Espero que se lo aprendan, está cortito y lo anoten en su cuadernito, ¿ok? Bueno, pues vamos a estar muy contentos, muy contentas de recibir esas fotografías con sus actividades hechas. Y los esperamos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Seguimos recordándoles el ayudar a todos nuestros misioneros. ¿De qué manera? Bueno, pues una es orando por ellos, teniéndolos en mente y pidiendo a Dios que sea con ellos, que supla sus necesidades y los mantenga con bien. Y la segunda es seguir juntando nuestro dinero en ese botecito que pusimos como reto desde el principio para poder darlo a nuestros hermanos para que lo puedan utilizar de la mejor manera posible. Así que no dejes de insistir ahí, 1 pesito, 2 diarios, sacrifica unas galletas, algo pequeñito, créeme que Dios lo va a multiplicar y de verdad vas a estar contribuyendo con la obra misionera. Y recuerda que nosotros sostenemos la obra de Dios. Bye.
ya te vieron lo que no venías. Es que andaba un poquito de viaje, Rubí, hermosa. Me Wow. tuve que ir de viaje, pero ya estoy de regreso. ¿Y te llevaste a todos tus pollos? A los 4 pollitos. 4. ¿Sí? ¿A poco tenías 4? Yo me acordé que tenías más. No, de los 4. Ah, bueno, ok. ¡Ay, Rubí! ¡Me pone roja, Rubí! Perdóname, Chepina, se me olvida, se me van las cuentas. Bueno, está bien, Rubí, a mí no. Ok, Chepina, bueno, pues, ¿qué te parece que nos despedimos de los niños por esta ocasión? Ay, no me quiero ir, Rubí, estoy muy a gusto aquí. ¿Cómo ustedes? Ay, ya sé dónde ¿Estás hablando? Ya sé, son bien comelones. Quieren comer, Rubí. Ya sé, así también tengo yo un pollito. Bueno, tengo 3 pollitos, pero uno es el que más come. Ay, esos pollitos, pero bueno, pues niños, nos dio mucho gusto que estuvieran aquí con nosotros en este programa. ¿A poco no les encantó? Ay, a mí me encantó la historia, Rubí, casi Qué me pongo a llorar y ya estoy ansiosa por saber qué es lo que va a pasar el próximo domingo. Claro, Chepina, a la misma hora, en el mismo